de Educación Pública, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Aurelio? Muy bien, Juan, encantado de estar aquí contigo y tu auditorio como todos los martes. Oye, yo te hacía en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Pues mira, ahora estamos por acá, Ajá. pero me parece que este es un buen momento para hablar de la Feria Internacional del Libro, que ha sido profundamente exitosa. En esta ocasión el país invitado es España. ¿Ya pidió perdón? Oye, pedir perdón enaltece, ¿no? O sea, se ha ofrecido disculpas desde distintas naciones por atrocidades cometidas en el pasado, sin juzgar en distintos tiempos lo sucedido con anterioridad, pero me parece lo ha hecho incluso el Papa. El Papa ha pedido disculpas a nombre de la Iglesia Católica por crímenes de lesa humanidad cometidos en siglos anteriores, y México incluso ha solicitado disculpas a pueblos a los que en la historia de nuestro país se les han cometido injusticias. Pues, ¿qué le cuesta a España solicitar disculpas? No sé cómo pues, porque no es contra el pueblo español, es contra la autoridad. Mira, somos hermanos. Somos republicanos, tú y yo, además. Sí, por supuesto. Sí. Pero mira, la lectura que tengo, ya me cambiaste el tema, pero ahorita regresamos, no hay problema. No, a mí lo que me pareció es que lo que hizo el expresidente López Obrador, o el presidente López Obrador, fue más que nada, dijéramos, una más de sus hábiles tácticas políticas, que son parte del populismo, que siempre necesitan un enemigo, y que buscó una confrontación que ha sido histórica, porque en gran medida el nacionalismo mexicano se ha construido primero en oposición a España, como es natural, y después al de Estados Unidos, pero me parece que no tiene un fondo político real. Coincido en que una disculpa puede ayudar, pero me parece que la disculpa no llegó, no por el fondo, sino porque en España entendieron que lo que estaba haciendo el presidente López Obrador era una táctica política, no era un planteamiento profundo de dos sociedades que hemos pasado durante siglos, distintos capítulos de la historia, y que se propusiera genuinamente un diálogo de reconstrucción sobre nuestro pasado y ver juntos hacia el futuro. Yo creo que, como el mismo presidente López Obrador lo dice, el tonito y la forma en cómo se piden las cosas está el fondo. Y me parece, pero no respondieron, y Aurelio. Me parece, ni siquiera acusaron de recibo. ¿No te parece que si no hubiesen querido una confrontación, porque para que se dé una confrontación necesitas a dos, para que haya bronca necesitas a dos personas? Ellos ni siquiera respondieron, ni siquiera enviaron una nota diplomática, ni siquiera dijeron, bueno, lo vamos a revisar, bueno, lo vamos a discutir, armemos una mesa de diálogo, nada. Y estamos hablando de una comunicación enviada a un jefe de Estado por otro jefe de Estado de un país que mantiene relaciones con el otro. Entonces, pues si de confrontaciones estamos hablando y de si política estamos hablando, pues me parece que también de España dejó mucho que desear. Más allá de la disculpa, que te digo, enaltece a los pueblos la disculpa, y no es solo una solicitud hecha por el presidente López Obrador, sino también por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y más importante aún, Aurelio, por buena parte de la población mexicana, ¿no? Incluyendo, por supuesto, aquella población mexicana que tiene raíces españolas recientes, como los hijos de la República. Sí, pero yo insisto, creo que también hay digamos, del lado de España, evidentemente creo que hubo falta de reflejos, pero frente a lo que estábamos fue más a una amague y una táctica política populista que a un planteamiento de fondo sobre un diálogo de la historia entre México y España, sobre el futuro de México y España y de Iberoamérica, y que creo que en el planteamiento va el fondo. Y creo que si se hubiera planteado de manera distinta desde México, y posiblemente valga la pena hacerlo, porque en el momento en el que estamos es que siguen siendo dos relaciones que, aunque en el día a día son muy cercanas, políticamente están totalmente afectadas y lejanas, y creo que no vale la pena. Y creo que discutir ese pasado común, ese pasado del cual venimos, es decir, darle la espalda a ese pasado es algo que le ha hecho mucho daño a México. Hay que asimilarlo. Somos parte de Iberoamérica. La lengua
central y principal de nuestro país es el español. Vivimos y nos comunicamos a través de la lengua española. Tenemos una historia en común, tenemos también una historia por separado. Pero me parece que en ese aspecto, ya que estamos en ese tema, el planteamiento debe haber sido, si fuera genuino, debe de haber sido totalmente distinto por parte de México, y me parece que también del lado de España tendrían que tener mejores reflejos y posiblemente una mejor apertura y posiblemente sea un buen futuro en donde sin amagos populistas y sin cerrazón de otro lado se abra una oportunidad para que esa relación pueda fluir. Me parece, regresando a nuestro tema, que posiblemente el hecho, que tampoco son hechos políticos aislados, de que en esta ocasión en la FIL, que es la feria del libro, una de las ferias del libro más importantes del mundo y claramente la más importante de lengua castellana, el invitado sea España. Y tal vez por ahí haya haya un inicio sobre cómo puede mejorarse ese diálogo y hacer una reconstrucción profunda de nuestra historia y de nuestro futuro. Mira, me parece que la feria a sus organizadores, ha sido muy exitosa. ¿Tú los conoces? Sí, bueno, tuve una muy buena relación con Padilla. Te pregunto, pero los organizadores de la Feria del Libro no son este grupo de mexicanos que está totalmente en desacuerdo con que España pida perdón a México por las atrocidades cometidas en el pasado. No creo para nada. Porque sí los hay, y de su punto de vista y la cual también es muy válido, es perfectamente válido, y yo creo que es parte de la discusión que también hay que tener en México. Que es absurdo, que no es necesario, que ¿para qué? Y creo que es muy válido. Hay un sector que yo no coincido con él, que eso argumenta. ¿No son los organizadores de la Feria del Libro? No, para nada, Juan. Okay. Yo veo que... Qué bueno que me lo aclaras. Yo veo en la feria una gran pluralidad. Creo que parte del éxito de la feria es que siempre se ha planteado con una enorme pluralidad cultural, política, educativa, que además ha permitido convocar a grandes personajes de la cultura y de la literatura. Ahora, por ejemplo, el premio de lenguas romances fue para el poeta de Mozambique, Mia Couto, que es un extraordinario poeta, que además es un biólogo, que dio un discurso extraordinario a la hora de darle la bienvenida al premio, hablando sobre la poesía de Octavio Paz, que fue una guía en su vida, hablando de cómo cambió su perspectiva de la vida y de la literatura Pedro Páramo, de Juan Rulfo, después de que lo leyó. Entonces, me parece que ahí hay un gran ambiente de pluralidad, y me parece que ese ha sido otro error de Morena, que ha sido pelearse con un sector muy importante de la cultura, pelearse con la Feria del Libro, es una feria y como siempre querer estigmatizar todo. Los que no están con ellos están contra de ellos. Lo que no... Los de la Feria del Libro no están con de Guadalajara, no están. Me parece que es una feria muy plural. Lo que pasa es que te voy a decir algo. Hay muchos integrantes de Morena que han participado en la feria. Yo creo que hay un problema de Morena, si no estás... Vanessa Romero creo que hoy estuvo en una no lo mesa, sé, pero ha habido el gobierno en general y Morena como movimiento le han dado la espalda a la feria, y creo que ha sido un error, porque creo que confunden que cuando hay crítica, cuando hay pluralidad, se está en contra de ellos, porque tienen una forma de pensar bastante binaria y en muchos aspectos, digamos, excluyente. Y creo que por eso chocan tanto con la pluralidad, porque no se asumen como una parte más de un colectivo, sino se quieren asumir como todo el pueblo y como todo el colectivo. ¿La Feria del Libro es una feria para los lectores o es una feria para la industria editorial? ¿Tú qué dirías? Yo digo que es para las dos. Y creo que genera un muy buen equilibrio. Es una feria que está llena de lectores. Sin duda que es popular. Por supuesto que es popular. ¿Cobra la entrada? Y me parece que muy poco. Es decir, hay una entrada perfectamente popular. Y es también parte de un proceso de industrias editoriales que me parece muy sano que existan. Yo creo que la industria editorial es una industria muy importante que debe de existir, que se debe de promover y que no hay que estar en contra de ella. Yo lo que te diría, y era la esencia del comentario que quería hacer hoy a propósito de la feria, es dando todas estas buenas noticias que me parece que tiene la feria, Juan. Hay un trasfondo educativo que es brutal y que
ahora que la feria nos convoca a hablar de libros, de lectura, de lectores, de cultura, de pluralidad y de diversidad, va a ser muy difícil que México en su esencia pueda progresar, digamos, en términos de una mayor libertad para todas las mexicanas y los mexicanos si continuamos en la ruta educativa por la que vamos. Y déjame te doy un dato que se conecta directamente con el tema de la feria. Porque yo tengo otro también. De acuerdo a la última prueba PISA, prueba PISA hace la OCDE, más de 80 países alrededor del mundo, tan solo el 1% de los jóvenes mexicanos de 15 años, solo el 1%, es capaz de distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto corto. Ajá. Es decir, prácticamente no tienen capacidad de comprensión lectora. Y este es un problema que viene desde la educación inicial, el preescolar y la primaria. Y está fundamentalmente conectado con un problema que es político. La calidad de un sistema educativo es la calidad de sus docentes. ¿Qué? Es lo más importante. Si tú tienes buenos docentes, tendrás un buen sistema educativo. Pero un problema que ha asediado a México por décadas es que los líderes sindicales, en alianza con líderes partidarios, han tomado control de la vida profesional de los docentes. Sí, un mal que heredamos del PRI, por cierto. Sí, pero que justamente la reforma educativa por primera vez hizo a un lado. Hizo a un lado a los líderes sindicales para crear un servicio profesional de carrera. ¿Qué le faltó entonces a la reforma, Aurelio? No, el problema fue que llegó el gobierno de López Obrador, volvió a pactar con los líderes sindicales, desmontó el servicio profesional de carrera, las promociones por mérito, los salarios por mérito, y volvió a entregarle a los líderes sindicales el control de la educación a cambio de la movilización política, lo que había pasado desde los años 40, efectivamente, con un PRI corporativo, pero que reconstruyó el gobierno de Morena. Y las pruebas ahí están. El líder del CENTE es hoy senador por Morena. Déjame te hago una la coordinadora ha hecho movilización. La reforma que impulsaste. ¿Por qué no es una reforma más en ámbito laboral que educativa al haber puesto, digo, para que me lo expliques, Aurelio, a competir, por ejemplo, a maestros rurales con maestros urbanos por plazas, por ejemplo? No, ahí yo creo que hay una... conozco esas críticas y creo que una de dos, o hay una confusión u otras son malintencionadas, es decir, vienen desde una promoción de los liderazgos sindicales y de sus aliados partidarios. La reforma es profundamente educativa, por lo que decíamos. No hay mayor impacto en la educación que permitir que los docentes puedan ejercer su profesión en libertad y que el sistema educativo pueda tener a los mejores docentes, los reconozca y los promueva. Entonces, cuando una reforma hace eso, que es lo que hacía la reforma educativa, es profundamente educativa, que tiene que cambiar el marco laboral, sí, pero además, como siempre lo dije, me acuerdo una vez en una entrevista que le di a La Jornada, las 8 columnas fueron: la reforma educativa es también una reforma política. Es que lo de laboral es tan solo un pequeño cambio. En esencia, además de ser una reforma educativa, era una reforma profundamente política porque desmontaba el sistema clientelar más grande de América Latina y lo sustituía por derechos y obligaciones claras a los docentes a partir de una nueva institución del Estado mexicano, que era el servicio profesional, docente, y que permitía contratar a los mejores docentes, promoverlos, reconocerlos. Y esto de que había una competencia entre urbanos y rurales no es así. La reforma reconocía también los diversos contextos. Es decir, por supuesto que pedía que hubiera un mínimo de conocimientos que tienen que tener todos los docentes, que son conocimientos que debe de tener un docente en Oaxaca, en Monterrey, o en China o en Estados Unidos, que son conocimientos básicos de matemáticas. Las matemáticas no cambian de un lugar al otro del mundo, ni el manejo del lenguaje, pero sí los contextos. Y por eso había portafolios de evaluación que permitían evaluar el contexto en el que estaba cada docente, y no había una competencia entre rurales y urbanos.